Muchísimas gracias a Deseándote vosotras mucho y éxito. encantada. Igualmente, igualmente. Ahora tengo el privilegio de entrevistar a mi amiga Saitel. Saitel vive en Irlanda y de hecho digo que tengo el privilegio porque sabe usted que Saitel es la primera diamante del Reino Unido. Y a mí me toca ese privilegio de poder entrevistarla. Saitel, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas? Búscamela, Néstor, búscamela por ahí. ¿Se me oye? Ay, Saitel, ¿cómo estás? Muy bien. Óigame, conociendo a este grupo, hubo algo que me cautivó mucho y es que encontré muchas similitudes entre Saitel, Natalia y Laila. Y después, Paco, te voy a decir por dónde encontré una similitud. Primeramente, que las tres somos mamás. A las tres nos gusta la nutrición. A las tres vi que Natalia tenía tres hijos. Yo también tengo hijos de 31, 28 y 23. Laila también tiene una hembrita y los dos varoncitos después. Y pues con Saitel, ella hizo en una época homeschooling, educación en el hogar y yo también. Entonces, la verdad que es increíble que como a veces en cositas en común también encontramos a Inmunotech. Saitel, cuéntanos un Sí. poquito más de ti, porque la realidad es que cuando me dijiste Irlanda, yo que hace una española en Irlanda, pero tú me contaste un poquito más. Cuéntanos quién es Saitel. Bueno, gracias Mariluz. Primero, ¿se me escucha bien? Te escucha perfecto. Sí, vale, vale, perfecto, gracias. Suelo tener problemas con la conexión, perdón. Nada, gracias por invitarme. Súper encantada de estar aquí y compartir mi historia, porque a mí cuando escuchaba las historias de otras personas me inspiraba, entonces hacer lo mismo me parece que es importante y bonito. Yo soy de Canarias y estoy aquí pasando frío en Irlanda del Norte, además del norte, que por eso es Reino Unido. Y bueno, yo creo que pues vine porque, bueno, mi hermana vive aquí, entonces, bueno, tuve una oportunidad y yo, pero más bien creo que fue un ángel que me trajo hasta aquí y, y salí, yo vivía en Madrid y necesitaba salir de allí y bueno, fue llegar, eh, pasé aquí la pandemia y fue un momento para mí muy de introspección y de encuentro conmigo misma, de bueno, pude también disfrutar de salir y a los bosques y tal, que si hubiese quedado en Madrid, pues a lo mejor hubiese sido más complicado el poder salir. Y Wow. entonces encontré un sitio, encontré el homeschooling para mi hija y muchas otras cosas, pero sobre todo me encontré a mí misma y en ese momento fue cuando yo venía de otra profesión y ya había estudiado nutrición, soy nutricionista, que no lo he dicho, perdón, Sí, terapéutica, sí. más bien tirando a la vertiente holística y bueno, estaba como un poco cansada, yo había sido bailarina y actriz durante muchísimos años en Madrid y Mira. tenía ganas, y tenía ganas de ser soberana de mi vida y de tener la Qué No, me graciosa. encanta. Es que sí, pues eso, sobre todo me di cuenta de que mi propósito como actriz, bueno, cuando somos artistas también, yo creo que también es ser artista, es ser artista en la vida, ser creativo con tu vida, para eso también Ujú. trabajas con el imaginario y con la creatividad, para tener una vida mejor cada día. Pero como actriz, pues me di cuenta de que estaba en una industria donde yo pues estaba como siendo parte de algo que no era mi propósito, también un poco como programación, entretenimiento, pero Ujú. programando y empecé a enterar un poco más de lo Ujú. que era la programación y de cómo Ujú. estábamos, ¿no? En vez de seguir nuestro anhelo como alma, pues nos vemos abocados a cosas que ni siquiera nos interesan. Y ahí fue cuando tomé como las riendas de mi vida, digamos, y entonces hice como un máster así de emprendimiento para terapeutas y tal, y con Raymond Sansó, que me inspiró un montón, y entonces empecé a leer también sobre eh, libertad financiera y tal, pero yo realmente, bueno, pues empecé con mi parte de nutrición, poco a poco y eso, pero ahí sí que decreté que quería abundancia en mi vida y ser yo la que iba a tomar las riendas de mi proyecto de nutrición, de mis cosas, de mi vida, de mi tiempo y eso, ¿no?
Y después de un tiempo de eso, como un año y medio más tarde, apareció Elena Perea, que había sido mi mentora. Yo hice prácticas con ella cuando terminé nutrición en Madrid y me habló de Monocal. Wow. Y a partir de ahí, ¿Cómo fueron cayendo las cosas, verdad? Oye, sabes, Aitel, que cuando hablé contigo, que mencionaste eso mismito, eh, lograste esa soberanía personal que en inglés se llama ownership. Y después dijiste que te gustaría ayudar a otras personas a también encontrar esa soberanía. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque no había escuchado esa expresión de ningún consultor. Pero algo que también me cautivó, que me contaste, fue que tu negocio realmente creció sin estrategia. O sea, fue gracias a una persona que se enamoró del producto, se hizo oro bien rápido y como que de momento tu negocio empezó a crecer orgánicamente. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Porque ahí vemos algo bien importante. Aunque no somos el Hospital Inmunotech, como dice Paco, yo sí he aprendido algo. Y es que para nosotros tener un negocio sólido necesitamos tener clientes que sean fans del producto. O sea, yo llevo 9 años con personas que todos los meses piden el producto. Tengo consultores que nunca, es más, lo digo hasta con orgullo, que yo no he tenido ni un solo consultor que se haya ido a otra empresa porque tienen unas raíces bien arraigadas y muchos de ellos empezaron con una historia. Cuéntanos un poquitito cómo se fue ese proceso de que, oh, espérate, esto sí funciona. Oye, como que esto yo creo que sí va a ser algo para mí. ya. A ver, bueno, yo creo que cuando ya tomas la decisión, como he dicho, me di cuenta de cómo quería llevar mi vida realmente, aunque yo no tuviera una estrategia, sí tenía una estrategia de vida. Entonces, Ok. tenía claro, yo ya visualizaba cómo iba a ser mi vida, lo tenía claro, y lo que no quería. Y después creo que hay una cosa importante, que igual como cuando somos madres lo sabemos, tú no puedes hacer que tu hijo haga algo que tú no estás haciendo. Entonces, 100%. el ejemplo. Mm. Entonces, claro, yo llevaba mucho tiempo, pues, cuidándome yo y siendo un ejemplo para muchas personas a mi alrededor. De hecho, empecé con nutrición, pero las personas confiaban en mí porque ya yo mucho antes de eso siempre pues he cuidado lo que tomo, qué suplementos, a mí todo el mundo alrededor. De hecho, estudié nutrición porque veía, o sea, me di cuenta de lo bonito que es que yo decía dos o tres cosas a alguien y le cambiaba un poco su vida, o sea, por lo menos de salud, ¿no? Entonces Ujú. ya tomé la decisión de, porque yo creo sobre todo que la diferencia es tener un propósito que esté alineado con tu verdad, con tu corazón. O sea, no puedes tener éxito haciendo algo en lo que no crees y en lo que también estás sintiendo que estás sirviendo a la comunidad, a tu gente y a quien sea, a quien más personas mejor. Entonces, si eso no está, es muy, muy complicado llegar, yo creo. Entonces, hay varias herramientas. Está tener una buena estrategia de que yo admiro a las personas que vienen de la parte de negocio, porque a mí eso me cuesta, Ujú. pero también veo en ellas, en esas personas que han llegado, y tengo mi familia, personas también que están en otros negocios, que han llegado muy lejos, que son genuinos y honestos consigo mismos y que sobre todo quieren el bien de los demás. Mm. Entonces, si tú nada más vienes aquí a ver a qué rápido llegas a oro o cuánto ganas al final de mes y ya está, haciendo estrategias todas perfectas, llegarás a un punto, pero no vas a llegar muy, muy lejos, porque yo creo que eso es algo que se tiene, o sea, no sé, se tiene que tener y sentir. Y yo cuando le digo a gente de mi equipo que, ay, qué difícil, digo, es que primero tienes que conectar, tienes que sentir que esas personas van a venir a pedirte que tú no estás vendiendo, que tú estás ayudando a esa persona, le estás diciendo algo que le va a cambiar la vida seguramente, ya solo de salud, sino también en su proyecto de financiero, porque no podemos estar en salud si no tenemos una, una vida plena también económicamente. Entonces las dos cosas van juntas. Perdón, que me estoy enrollando mucho. Si No, me es quieres que, mira, preguntar algo yo más. estoy así, escuchándote porque quiero seguirte escuchando. Pero, o sea, Saitel, en la realidad tú eres una nutricionista. Imagínate que tú fueras una nutricionista que estuviera sobrepeso, que tu familia siempre estuviera enferma. ¿Realmente tú crees que las personas mirarían a Saitel como un ejemplo de que, ok, ayúdame en mi nutrición y en mi bienestar? No.
Entonces, de igual manera, pasa con nuestro negocio. O sea, aquí estamos hablando de libertad de tiempo, pero estoy ahogada de tiempo. Aquí estamos hablando de donde tenemos amigos, pero tenemos guerras con todo el mundo. O sea, no, es como tú dices, primero te Claro. encontraste, entendiste, porque entonces ya naturalmente, y eso es bien difícil a veces de explicar, cómo nuestro crecimiento personal y esa energía que emanamos es la que va a traer a las personas. Y como Sí, viceversa, ¿cuántas sí. personas hacen lo mismo que yo? Que vamos a hacer estrategias, como tú dices, vamos a llamar a tantas personas, vamos a hacer esto, vamos a invitar a tantas personas a tal descubre Que no digo que chicha. no funcione. Si tienes eso y además lo otro, ya, vamos, como un cohete. Pero esa es Exactamente, otra opción más. Pero si lo otro no creo. Yo creo si que es lo que otro tienes no que, va. tiene que ser coherente. Coherente Eso me gusta, eso me lo que gusta. Hay que sientes. ser coherente con lo que hacemos, Sí, pero tenemos que sí, empezar a trabajar con nosotros mismos. Y lo que significa que Inmunotech, y yo voy a hablar de Inmunotech, no voy a hablar de red, Inmunotech no es solo lograr rangos, más dinero, ese reconocimiento. Yo lo que te puedo decir es, Aitel, que lo que yo me llevo de Monotech es mi crecimiento personal. Porque la Mariluz que soy hoy, comparada a 9 años atrás, es noche y día. Y eso es lo que yo trato también de poder ayudar e impartir y ayudar a muchos de mi equipo que también están haciendo lo mismo. Yo creo que eso es lo más que a mí me llena mi corazón. Ver sí. personas que a veces desde una situación hasta emocional bien difícil y lo que son hoy. Y como tú dices, logran esa soberanía. Que esa palabra Sí. yo siempre utilizaba la palabra Yo- ownership en inglés, no sabía sí. cómo se llamaba esa palabra en No, español. porque cuando hablábamos el otro día, yo te lo estaba comentando con respecto a la salud, que los pacientes lo que nosotros hacemos es guiarles, pero que ellos tienen que encontrar su soberanía, o sea, pero Exactamente. nosotros también en nuestra vida. En nuestra vida Y nada, también. y quería decirte también que cuando las personas vienen y te dicen, ay, es que es súper difícil contar, ¿cómo voy a conseguir gente? O cómo voy a, si es que todo el mundo dice que no, que es muy caro, lo típico de las objeciones. Pues yo Exacto. creo que las personas que estamos y que al final seguimos, estamos en una frecuencia, porque eso es importante también, donde atraemos, porque confiamos en la vida. Porque yo creo que aquí, en esto, para mí, Inmunotech es como un órgano, es como la vida, entonces es una pequeña vida, parte de la vida, un Ujú. fractal de la vida. Entonces, ¿sabes? Es como, si tú confías en la vida, cuanto más das, ¿no? Y más confías, más la vida te va a dar a ti. Entonces, si estás en Inmunotech y estás, ay, pero que va, qué difícil. O sea, que yo entiendo que a todos nos venga ese pensamiento de vez en cuando, A pero todos, yo claro. creo que estar en una frecuencia alta de confianza y de saber que certeza de que tú estás haciendo algo increíble, que estás ayudando a un montón de personas. O sea, Ujú. yo con consultas de uno a uno no hubiese llegado a ayudar a tantas personas como estoy ayudando ahora. A casi todas las personas que me llegan, yo les hago un seguimiento de nutrición, les hago un seguimiento de sus crisis curativas cuando empiezan. Entonces, Mm. eso no vas a llegar de otra forma. No puedo ya llegar a las que están, que ni conozco, ¿no? Obviamente, pero por lo menos lo que está cerca de mí sí. Pero cuando estás en esa frecuencia, atraes a las personas adecuadas. Y son personas Mm. que quieren que, aunque estén enfermas circunstancialmente o momentáneamente, de alma están sanas. Porque quieren sanarse. Porque cuando una persona no se sana es porque su alma o no puede o no es en este momento. Y cuando no quiere estar en Inmunocal, en Inmunotech, es porque si no va a estar, no va a estar. Y la mayoría de las Esa personas que tú dices conexión, que ¿verdad? no, sí, Esa sí, o conexión. sea, si tienen que estar, van a estar, o sea, que puedes estar tranquila. Y aunque te digan que no hoy, yo tengo personas que 2 años más tarde han entrado, han vuelto porque han tenido un reto de salud o por lo que sea, y al final, y son las que de repente en 3 meses se me han hecho oro y no sé qué, ¿sabes? O sea, nunca sabes. Entonces, que simplemente estar tranquilo, relajado, confiar, disfrutar también del Confiar en el proceso. proceso. No Y sé, así es mi vamos a tener consejo. personas como Natalia, que en el momento no, pero eventualmente sí, porque esto es parte del proceso. Wow. Saitel, yo quisiera tener una hora completa aquí contigo, porque la verdad es que, wow, que para poder hablar y nos has dado aquí una cátedra. De verdad que sí, que una vez Héctor grabe este pedazo y esta porción, lo vamos a compartir porque había que escuchar. Oye, y yo no sabía que yo estaba hablando con una actriz. O sea, después de esto, Mariluz, o sea, puedo decir
amiga de la actriz Saitel Calle. O sea, hello. Saitel, te mando un abrazo. Ahorita hablamos un ratito más, ¿ok? Gracias, mi corazón. La